Hola, buenos días. Ok, vamos a resolver entonces el problema. Es el problema 1.1 de materia de diseño de elementos de máquinas. Lo estábamos realizando. Entonces, primer paso, había que realizar tu diagrama de cuerpo libre. ¿Okay? En mi caso queda así. Reacción 1, reacción 2. Estoy colocando las distancias y la fuerza que interviene. Para sacar los datos, bueno, vamos a considerar lo siguiente, que la fuerza de 8 kilopondios es la fuerza que está aplicando sobre la viga, las revoluciones por minuto a las que tiene el giro el propio eje, que son 950, el factor de diseño que es 1.6, la vida útil de 10 horas, es un tipo de acero 1095 HR con una resistencia útil a la tracción de 120 kp6, es un laminado en caliente. Listo. Las fórmulas que voy a utilizar son Fs es igual a SF sobre tau. Aquí encuentro lo que indica cada una. Fs el factor de seguridad, SF resistencia a la fatiga, tau es el esfuerzo. ¿A quién conozco y a quién no conozco? Bueno, prácticamente no conozco a SF. Entonces lo puedo encontrar con esta fórmula. SF es igual a A que multiplica a N a la B. ¿Quién es A? Es un factor. ¿Quién es N? Es el ciclaje. ¿Quién es B? Es un factor. Bueno, tampoco puedo conocer a, no lo conozco más bien, pero lo puedo conocer con esta fórmula, donde es igual a F por sud al cuadrado sobre S. ¿Quién es cada uno? A, en este caso va a ser para un elemento real mecánico. F es la fracción de la resistencia última a la de tracción. Sud es la resistencia última a la tracción. Y S es resistencia. Bueno, no conozco muchos elementos de esta fórmula, pero puedo encontrar la resistencia última de la tracción. Voy a compartirles las gráficas. Aquí está primera. Entonces, esto lo haré en cada problema. Si necesitamos una gráfica, un dato, bueno, yo lo estaré compartiendo. Este lo obtengo del libro de Shickley. Y primeramente tengo que saber datos del propio material. En este caso, los KP6. Me ubico, sé que son 120 KP6. Proyecto una línea, traslapo y obtengo un valor de 0.82, el cual voy a utilizar en F, ¿sabe? 0.82, otra vez obtiene de las tablas de la resistencia última a la tracción de 120 kp6. Listo. Ahora voy a encontrar a ese, no lo tengo en la fórmula, no lo tengo como dato, por lo tanto puedo ocupar la siguiente fórmula, donde intervienen todos los esfuerzos o todos aquellos elementos que veíamos en la clase inicial que intervienen en el comportamiento de del propio eje. Entonces, en este caso es el concentrador de esfuerzo de acabado superficial, concentrador de esfuerzo de tamaño, de carga, de temperatura, confiabilidad, cargas varias y la resistencia a la tracción de la propia probeta. Ok, entonces no conozco a cada uno de ellos, pero existen fórmulas. Inicialmente puedo conocer a RA. ¿Quién es RA? Bueno, esta sería su fórmula. Dice que A y B, perdón, A multiplica a la resistencia última a la tracción por B. Estos A y B van a salir de la tabla 6.2 de Shigley. Aquí anoto la tabla. Como me dice que es para un material maquinado, me voy a guiar con esta hilera. El factor A entonces está en Kp6, por lo tanto es 2.7 y el exponente es menos 2.65. Entonces, tengo los datos, sustituyo, me da 0.75, por favor corroboren ese dato. Listo. Ahora, KB. Para KB asumimos que tenemos un diámetro menor. Es decir, que la viga se encuentra en esta condición, ¿sí? Que cuando se está aplicando una fuerza, pues obviamente va a tender a tener el comportamiento de la línea punteada. Se va a vencer. Para eso voy a ocupar la fórmula para calcular el momento friccionante de una viga. Aquí tenemos la fórmula. M es igual a E por I sobre C. ¿Quién es M? El momento. ¿Quién es E? El módulo de elasticidad. I es la inercia y C es la distancia. Ahora,
bajo las siguientes condiciones. El módulo de elasticidad va a ser para cualquier tipo de acero de 30 kp6. Este dato lo vamos a utilizar más adelante. Ok, inercia es para el elemento redondo, lo cual va a ser igual a 64, que multiplica el diámetro a la cuarta sobre pi. Y C va a ser mi distancia, que es la distancia del eje del centro del eje al punto de análisis. C es igual a 2 sobre 2. Entonces, ahora ya tengo algunos datos como la I. Entonces, sustituyo en mi fórmula, pero todavía la puedo sustituir más. Entonces me quedaría finalmente así, donde el momento es igual a el módulo de elasticidad que multiplica a I, que en este caso ya viene siendo, por la sustitución, 32 por el diámetro al cubo sobre pi. Listo, ahora vamos a calcular el momento máximo, es decir, no puedo encontrar todavía todos, ¿vale? Entonces, para el momento máximo que soporta el eje, nos vamos a ir a otro anexo de las tablas de Shigley, ya las tengo aquí anexadas, es esta. En este caso, Shigley nos indica que para vigas que estén en esta condición, pues vamos a utilizar esta fórmula de R1 y de R2, que son las reacciones donde R1 es igual a la fuerza que multiplica a B sobre B es una distancia sobre la longitud total de del propio eje o de la propia viga. R2 es igual también a la fuerza que multiplica a la distancia, que es diferente a la de B. Diferente porque aquí podríamos encontrar a FA y aquí encontraríamos a FB. En este caso no está centrada la carga, por lo tanto pues podemos entender que nuestros datos quedan de la siguiente manera. Sustituyendo va a ser R1 es igual a 8000 libras fuerza, que es la fuerza total, por una distancia que es de 5 entre la distancia total. Corroboren los datos, a mí me da 2000. Y en este pues hago lo mismo, únicamente cambia la distancia y me da de 6000. Listo, paso 4. En el paso 4 voy a sacar los diagramas cortante y el del momento flector. Voy a utilizar los datos que tengo, es decir, el de la reacción 1 y el de la reacción 2. Voy a trazar mis líneas, el eje de las Y va a tener la fuerza y el eje de las X va a tener la distancia. Entonces, a una distancia de 15 pulgadas se está aplicando una fuerza flexionante. Aquí es la conversión que habíamos quedado pendientes. Aquí son los 8 kilopondios o 8000 libras fuerza. Se me pasó colocar libras fuerza. Ok, coloco la siguiente distancia del cojinete R2 y pues obviamente está aplicando una fuerza hacia arriba distinta, ¿vale? Entonces voy a encontrar el momento de este punto. El momento, como recordarán, es y la distancia de R1 y obtengo mi momento, el cual es igual a 30.000 libras fuerza. Listo. Después de ello me voy al diagrama de momento flector. En este únicamente tomo en cuenta las distancias de 15 y 5. Proyecto mi momento máximo, que es igual a 30.000 libras fuerza. Y ahí queda mi diagrama de momento flector. Después de ello voy al paso 5. Entonces voy a reemplazar datos en el paso 3. Ya encontré datos del paso 5, pero se quedó la fórmula pendiente en el paso 3. Entonces ahora sé que el momento es igual a 30.000 libras fuerza sobre pulgada, que es igual a las libras, ¿sí? En este caso es el módulo de elasticidad, el dato que les había dicho que íbamos a ocupar posteriormente, son estas 30.000 libras fuerza, que multiplica las 32 por el diámetro del cubo sobre pi. Entonces tengo que hacer este despeje y voy a encontrar el valor de D, ¿sí? D, por favor corroboren, a mí me sale 2.2. Después de ello, paso 6. Reemplazar el cálculo de KB en el paso 3. Ok, como tengo el diámetro de 2.2, tengo que utilizar esta consideración, que el diámetro tiene que ser mayor o igual a las 2 pulgadas, se tiene que encontrar entre 2 y 10 pulgadas. Entonces, para esos casos voy a tener que trabajar con la fórmula
de KB que dice que es igual a 0.91, que multiplica D a la menos 157. Sustituyo datos, aquí ya están mis datos, y es igual a 0.811. Listo, para el paso 7, encontrar el concentrador de carga para elementos de fricción, Kc igual a 1. En este caso, para cuando tengamos una viga que se está flexionando siempre, Kc va a ser igual a 1. Paso 8, el concentrador de temperatura. Recuerden que les había platicado que distintos ejes pueden estar trabajando en calderas, en condiciones de temperatura que aumentan o se mantienen constantes, pero arriba de la temperatura ambiente. Listo, en este caso no me está indicando que tengo una temperatura especial, por lo tanto considero que los 20 grados centígrados de temperatura ambiente pues son los que puedo tomar en cuenta. Ok, siguiente paso. Paso 9. Encontrar la confiabilidad. Al principio platicábamos que una vida de 10 horas no es relevante, no necesito colocar mi eficiencia o mi factor de confiabilidad del 99.9%. Entonces, asumo que el 50% es más que suficiente. Entonces, voy a dejar este factor de confiabilidad al 50% y me sigo al paso 10, donde dice que el concentrador, tengo que encontrar el concentrador de muestra. Entonces, tengo que utilizar esta fórmula donde dice que es KF, que es concentrador de muestra, es igual a 1 sobre KF. No conozco a KF, entonces KF tengo esta fórmula donde es igual a 1 más Q, que es la sensibilidad, que multiplica a T, que es el control teórico del esfuerzo, menos 1. ¿A quién puedo encontrar de esta fórmula? Pues al concentrador teórico de esfuerzo. Me tengo que ir a las tablas, pero antes tengo que considerar que el diámetro, a ver, me voy a ir a la tabla. Tenemos esta tabla porque presenta una condición similar a la de nuestro ejemplo, es decir, tengo dos diámetros, un delgado y uno más grueso. Entonces, como dato al principio nos indica que hay una relación de 1.5 del diámetro mayor. Después nos indica que el radio es igual a D sobre 10. Entonces, estos datos me van a servir. Me voy a ir al eje de las X, voy a utilizar la tabla y me dice que tengo que hacer una división de R, que es, aquí lo tengo, perdón, es esta parte. Entonces, D sobre 10 sobre D. Aquí coloqué 1 pues únicamente para hacer la ley del sándwich y estoy encontrando que el valor de R es igual a 0.1. Después tengo que regresar a la tabla y saber con cuál de estas líneas voy a estar trabajando. Entonces, para saber con cuál de ellas voy a hacer esta operación, donde el diámetro mayor lo voy a dividir entre D. Entonces hago la siguiente cuenta, es esta parte. Tengo una relación de 1.5 D sobre D, pues D se va y se queda el 1.5. Por tanto, voy a proyectar una línea que salga del punto 1, el cual obtuve, es este punto 1, y me voy a ir a la línea de 1.5. ¿Quién es la línea de 1.5? Esta. Aquí está el punto de intersección. Traslado y voy a obtener un nuevo resultado. Yo pienso que es entre 1.60 y tanto, 69, 68, casi 7, ¿sale? De todos modos, el valor que se encuentre entre ellos no afecta realmente el producto final. Ok, entonces voy a considerar que he encontrado acá T con un valor de 1. Le puse 1.6, pues realmente es más, 1.68, 69. No se preocupen, ahí no afecta de gran medida. Ok, entonces ahora puedo encontrar la sensibilidad en tablas del libro, pero desafortunadamente aquí esta tabla muestra rangos más altos de los que nosotros estamos manejando. Entonces nos va a tocar utilizar esta fórmula. Si se diera el caso de que tienes una sensibilidad mayor, entonces yo les entregaría las tablas. En este caso no la pongo. Voy a ocupar la fórmula donde dice que K, que es la sensibilidad, es igual a 1, que divide a 1 más raíz de A sobre raíz de R. Entonces, aquí puedo encontrar la raíz de A con esta fórmula. Raíz de A es igual a 0.246794 menos
menos 0.307794 por 10 a la menos 2, que multiplica a la resistencia última a la tracción, ya la conocemos, la del material, más estos valores que estoy leyendo de 0.150, 87,4 por 10 a la menos 4 son propios de la fórmula. Otra vez, va a multiplicar a sub al cuadrado, menos 0.266,978 por 10 a la menos 7, y otra vez multiplica, pero esta vez la resistencia última a la tracción al cubo. Después de ello, pues obtengo este resultado. Corrobórenlo, por favor. Listo. Entonces, ahora ya tengo a todos los valores. Puedo sustituir y me da este punto 908. Por favor, revisen esos datos. Después de ello, entonces, me regreso y tengo que KF es igual a 1 más K, que multiplica a KT menos 1. Entonces, ya tengo todos los valores, sustituyo, ¿sale? Y me da este dato de 1.63. Lo sustituyo también en la fórmula inicial de KF y me da 0.613. Ok. Entonces, ahora voy a aplicar el paso 11. Cálculo de la resistencia del límite de la probeta. Entonces, aquí tengo a SE, para el cual tengo que tomar en cuenta esta consideración, ¿sí? Cuando se encuentre en menor o igual a 200 kp6, como en este caso, pues voy a utilizar esta fórmula. 0.5 por 120 kp6, que es igual a 60. Vayan revisando mis datos. Listo, entonces ahora sí puedo, y como ya encontré a todos, ya puedo aplicar la fórmula de SE. Sustituyan ya todos los datos que fueron arrojando de cada uno. A mí me da 22.37 kp6. Listo. Ahora sustituimos en A. Todas estas fórmulas ya las habíamos dejado pendientes arriba. Entonces, sustituyo en A. Es igual a F por sud sobre SE al cuadrado. Tengo los valores. 82 por 120 kp6 entre 22.37 me da este valor de 432.82. Revísalo. Después tengo que utilizar esta fórmula de SF es igual a A, que multiplica a N por el factor B. La habíamos dejado pendiente. Entonces, B, aquí no lo conozco, lo puedo encontrar con esta fórmula de B es igual a menos 1/3 del logaritmo de la fuerza por sud sobre SE. Entonces, coloco datos a 0.214. Listo, entonces ahora sí, regreso a colocar datos a esta fórmula y me da 25.38 kp6. Ahora, para el esfuerzo. En el caso de la viga a flexión tengo que pues encontrar, ya tengo la mayoría de mis datos. Entonces, sustituyo 32 por el momento máximo, que divide a pi por diámetro al cubo. Me queda este valor de 305.57. Listo. Ahora finalmente voy a obtener el factor de seguridad y donde me dice que utilice la fórmula de SF sobre esfuerzo. El factor de seguridad es de 1.6. Los datos también, ya los vengo arrastrando de arriba. Entonces me queda el diámetro solito. Finalmente, pues aquí está mi diámetro. Obviamente que hay que sustituirlo. Queda mi diámetro de 2.68, que es, lo dejo un poco hacia arriba, 2.7. Este sería el diámetro real que soportaría esa fuerza y sería la solución a este problema. Ok, listo. Uy, ya solo me falta práctica en esta cosa de Teams y ya voy a detener la grabación.